efectivamente tocó unos temas relevantes sobre el tema de la ley de ingresos, aunque comentarles que pues ya muchos de estos temas, puntos los tocó ya César. Prácticamente quiero hacer nada más algunos comentarios que considero que son relevantes relacionados con el manejo de la ley de ingresos. En términos generales, ustedes saben, pues es este catálogo, la ley de ingresos, que se presenta de la posible recaudación que en los diferentes rubros el gobierno federal pretende obtener durante el año siguiente. Y esta ley de ingresos, junto con la ley de egresos, se presenta de forma que pues precisamente esos ingresos deberán de ser suficientes para cubrir los egresos también contemplados en el presupuesto o la ley de egresos. Y aquí quiero comentarles que mi percepción es que esta ley de ingresos y de egresos no tiene muchas diferencias con lo que estábamos acostumbrados. En realidad, por lo que yo he escuchado de los analistas económicos, como parte de lo que ya decía ahorita César, pues no hay mucha disparidad entre lo que propone la ley de ingresos en cuanto a paridad cambiaria, peso de petróleo, inflación, con los pronósticos que hace la banca, la bolsa y todo lo que se prevé. Pequeñas diferencias, pero finalmente siempre se han presentado de esa manera. Alguien puede ser más optimista que otros. Yo sé que ahorita, por ejemplo, oyeron a César y algunos de ustedes pues ya están asustados o acongojados con lo que pueda pasar, pero son ópticas, ¿no? En el tema del pronóstico económico, de los indicadores económicos, pues es eso, es un pronóstico, es una idea más o menos acertada en muchos de los casos, y por lo que yo he podido percibir, no hay así una gran disparidad de criterios entre los indicadores económicos propuestos en las leyes de ingresos y de egresos con los que el sector privado está haciendo. Ese tema llama la atención porque en teoría iba a ser diferente. Y además, si tomamos en cuenta todo el tema de los programas sociales propuestos, pues también no queda muy claro ahí una cierta opacidad en la forma en la que se presenta la propuesta, porque no deja muy claramente expuesto, aunque sí hay muchos recortes en algunos programas sociales y reasignación a la nueva óptica del gobierno federal en el tema de programas sociales, la realidad es que no hay un manejo presupuestalmente presentado irregular o desajustado o que pudiera provocarnos alguna inquietud en lo particular, ¿no? Yo podría decir que en términos generales pues no hay ahí nada que alarme significativamente. Lo que a veces es lo que no se ve de manera muy clara cuando se presenta, y pues tendremos que estar muy atentos a lo que se va desarrollando en el camino y si efectivamente la práctica de gobierno se ajusta al presupuesto de ingresos y al presupuesto de egresos que se presenta. Eso es lo que vamos a tener que hacer, porque lo que más nos queda como sociedad civil es estar vigilantes de que efectivamente el ejercicio de esos presupuestos sea correcto, sea el que se deba, y que no nos lleven a esta preocupación que ahora les comentaba en relación con la posibilidad del endeudamiento, que es la más grave preocupación que creo que debiéramos de tener para que un manejo financiero sano del país no nos lleve a un escenario que todos estemos lamentando en el mediano o largo plazo. Entonces, por lo pronto, esa es un poco la percepción. Yo en el tema de ingresos, lo que quería comentarles era para que vean que no hay que confiar de los políticos. Alfonso Romo dijo que Andrés Manuel juró que no habría impuestos nuevos ni aumentaría los actuales. Ciertamente esta premisa se cumplió prácticamente en toda la propuesta, excepto en el tema que ya comentó César, que es el incremento de los intereses en cuentas bancarias. Ahí nos duplicó el impuesto sobre la renta que se iba a retener. No solamente le aumentó la inflación o le aumentó poquito, le duplicó la tasa de retención que los bancos nos tendrán que retener por los intereses que se generan al 1.04%. Entonces, esa es un incumplimiento a
oferta de que no habría incrementos. Sí los hubo. Textualmente, en este caso, sí hubo un incremento de tasa. Entonces, no hay cumplimiento a la palabra empeñada porque no fue cumplida a cabalidad. Pero bueno, nada más fue en eso, por lo menos. Por eso les digo que no hay que confiar en los políticos. Pero siguiendo con los temas que me llamaron la atención de la ley de ingresos, a veces no estamos muy familiarizados aquí en la zona con el YESPIS, porque es más o menos un impuesto que se relaciona en muchas de las ocasiones pues con temas que tienen que ver de industria que normalmente opera en el centro del país. Y aquí normalmente nos preocupamos por ver algunos estímulos y por ver algunos temas relacionados con combustibles. Ahora que he estado teniendo la oportunidad de estar en México con estos temas de la Coparmex, me he dado cuenta que el YESPIS es un gran problema. El YESPIS es el impuesto que normalmente no tiene carga social para el gobernante cuando lo sube. Normalmente lo que hemos visto en el pasado, el YESPIS es un IVA disfrazado. Finalmente estamos hablando de un impuesto indirecto, pero hablamos de un impuesto que no tiene la carga social de que se incrementa como si incrementara el IVA hacemos todos un escándalo, pero cuando se aumenta el YESPIS, no, nadie dice nada, nadie le interesa, nadie comenta nada, porque se ve un tema a veces como asociado al común consumidor, pero la verdad es que está sumamente relacionado. Y en ese impuesto siempre hay la gran tentación del gobierno federal de incrementarlo porque nadie lo ve, nadie le reclama al gobierno federal si suben el YESPIS. Y en el bolsillo normalmente donde podemos ver el común denominador de las personas en los combustibles. Pero cuando le suben a las bebidas alcohólicas el impuesto, pues nadie se preocupa. Le suben al tabaco, nadie se preocupa, o por lo menos no abiertamente los fumadores quizá. Pero seguimos con la lista y pues hablamos de bebidas azucaradas, o hablamos de alimentos con alto contenido calórico, o hablamos de, en fin, todo lo que tiene que ver pues lo que comúnmente decimos como los vicios que se graban a través del YESPIS. Todo lo que tenga que ver con la parte contaminante de combustibles está ahí en el YESPIS. Y vuelvo a decir, nadie lo vemos. Pues bueno, en la parte del impuesto especial sobre producción y servicios, en el tema de productos alimenticios con alto contenido calórico, se había establecido siempre una tasa de impuesto alta porque con ese dinero que se recaudaba, decía un transitorio, se iba a formar un fondo especial para combatir a la obesidad. Y en este tema, pues nunca se formó, ese fondo nunca existió. El gobierno federal, cuando lo increpaban y le decían, en Coparmex estábamos viendo este tema sobre la parte de que no se había creado este fondo, íbamos a empezar a reclamar, ya estábamos enfilando las baterías, y el gobierno federal tuvo una magistral decisión: eliminó el artículo que decía que se formara un fondo especial, y ya simplemente pues lo que se recauda de este impuesto forma parte del presupuesto, pero no tiene una etiqueta. El gobierno federal podrá decidir si lo aplica o no en temas de combate a la obesidad, que el gobierno lo que decía era que se aplicaba porque en regulaciones, en programas del IMSS, pues tenía todos estos programas de combate a la obesidad, atención a la obesidad, pero no se generaba claramente un fondo que dijera cuánto se recaudaba de este impuesto por este concepto y cómo se gastaba para combatir ese tema. Porque la realidad es que pues nace el impuesto en esta parte, y la verdad es que cada vez hay más obesos en México, y no quiero atacar a nadie porque también me puede tocar ahí un poco el regreso, ¿no? Pero bueno, el tema es que México cada vez hay más gordos, cada vez aumenta más el tema, y la creación de estos impuestos en nada han ayudado a que se combate ese fenómeno. No hay un control claro de esta circunstancia. Entonces, pues bien interesante, porque cuando ya estábamos haciendo todo para cuestionarla, que no se había creado este fondo, pues resulta que eliminan el transitorio donde decía que se creara este fondo. Entonces pues ya no vamos a poder discutir el tema. Luego el otro tema que creo que vale mucho la pena comentar es esta eliminación que se hace por parte del gobierno del estímulo que estaba previsto
de manera completa para actividades primarias, todas las partes agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras que utilizaban gasolina y diésel, podían acreditar por el combustible que compraban ese IESPIS que pagaban contra impuestos retenidos de impuesto de la renta y contra el impuesto de la renta por adeudo propio. Todo esto que existía para las empresas de autotransporte de la misma forma, de transporte, de carga, también estaba previsto este estímulo de manera completa. ¿Y qué hace el gobierno federal? Acota el estímulo y ya no permite que se aplique contra sueldos, contra retenido de sueldos, solamente permite que se aplique contra el impuesto de la renta por adeudo propio. Y esto pues es realmente una muy mala noticia, porque todas estas empresas que tenían estos beneficios, pues la verdad es que prácticamente se los hacen nulo el beneficio. Es una gran problemática, es una significativa carga adicional que van a tener todas estas empresas que estaban acostumbrados a utilizar este estímulo y ya no van a poder gozar de él, salvo contra impuestos de la renta por adeudo propio. Ya no van a poder utilizarlo contra retenciones. Es una grave afectación. Esto es lo que les decía, si bien es cierto, no incrementa impuestos, no crea nuevos impuestos, pero reduce los estímulos, pues es mayor carga tributaria para las empresas, particularmente a empresas de este giro que estaban muy acostumbradas a utilizar ese beneficio que mucho les ayudaba para su carga tributaria. Entonces, pues algo también sumamente grave. También comentarles que en esta ley de ingresos otro dato importante es que se elimina un beneficio que ya teníamos en la ley y al que nos habíamos acostumbrado, de compensar universalmente los impuestos, de forma que impuestos de distinta naturaleza, los saldos a favor que se tenían en un impuesto se podían compensar, aplicar contra los que tenía a cargo. Y ese beneficio no lo eliminan. Hay una serie de irregularidades, no necesariamente que la hacen ilegal, pero es una clara desatención vamos a decir, de limpieza legislativa, de la mejor práctica legislativa para hacer un cambio, porque si bien es cierto en la ley de ingresos se considera la eliminación de esta figura, en Código Fiscal se deja vigente la disposición en el 23, pero como expresamente la ley de ingresos se refiere al 23 del Código Fiscal y se dice que se elimina por jerarquía de ley, porque la ley de ingresos tiene una jerarquía legal superior al código y porque adicionalmente es la última voluntad del legislador acotar ese derecho, pues debemos de tener por eliminado la posibilidad de compensar universalmente. Y esto pues sí es una muy grave afectación. En Coparmex, en donde me toca ahí participar, se generó toda una campaña de este tema. Al principio la verdad es que no me sentía yo muy cómodo con los términos, porque se oía así medio fuerte, ley gandalla, ¿no? Y cuando se estaba analizando cómo transmitirle a la gente lo que implicaba la eliminación de la compensación, los de medios de comunicación dijeron: esta es la mejor forma de transmitirle a la gente, ¿no? Todo el mundo la palabra la identifica y finalmente, al principio, como les decía, no me gustaba mucho, pero después ya me gustó. ¿Por qué? Porque decía, pues sí, efectivamente, ¿cómo le podemos decir cuando a mí me obliga a pagar el gobierno lo que le debo, pero lo que ella me debe a mí, la autoridad me debe a mí o el gobierno me debe a mí, me lo regatea, me lo esconde, me lo entrega cuando le da su gana? Pues es ser gandalla. Si se queda con lo mío y no me lo entrega y lo suyo sí me lo cobra, pues es ser gandalla. Sí, eso no hay otra manera de quizá fácil de decirlo. Tuve la oportunidad de estar en una reunión de gobierno en Palacio Nacional tocando este tema de la eliminación con varios grupos del sector empresarial, y con la conversación con el subsecretario de Ingresos, uno de sus comentarios me llamó mucho la atención, que no nos ayudaba gran parte, porque nos decía que la compensación universal no existe en ningún país de la OCDE, ningún país que participa, socios económicos de la OCDE, tiene la figura de la compensación universal. Los únicos países en América que tienen la figura
son Panamá y Venezuela. Entonces, pues no nos ayudaban mucho los ejemplos, ¿no? El tema era que ya estábamos acostumbrados a las circunstancias, y si ustedes recuerdan que ustedes, muchos de aquí contadores o empresas que han sufrido todos estos procesos, en el pasado con Peña Nieto se puso un candado y una cerrazón especial a las devoluciones. El gobierno federal se concentró en ese momento en que la fuga que ellos consideraban que había de saldos a favor o devoluciones de cantidades derivaba del procedimiento de devolución, y le puso una especial atención, foco y vigilancia. Pero cuando hablabas de la compensación, pues no, era más ligero, no era más complicado, y ya el gobierno lo hacía de una manera más sencilla, no muy revisado. Y entonces, pues todo lo que no podías pedir en devolución, porque ellos establecieron candados que impidieron la facilidad para la devolución de esos saldos, todo el mundo se fue por la parte de la compensación. Entonces lo que se cerró allá salió por este lado. Y entonces, ¿qué dice el gobierno federal? Pues ahora también cierro ¿verdad? Lo elimino para que ya por ningún lado me puedas pedir los saldos a favor, o sea un drama hacerlo a través de la devolución. Entonces el sector, pues por supuesto que no estuvimos empresarial muy de acuerdo con el tema. De entrada el gobierno nos ofreció revisar la posibilidad de que los saldos anteriores al 31 de diciembre de 2018 se pudieran seguir compensando de manera universal en enero, porque toda vez que se trata de una norma de procedimiento, la figura ya no existía y solamente con una autorización lo podíamos lograr. Ahí hay quienes podrán decir que hay derechos adquiridos, pero ese tema se lo voy a dejar a Jesús Anguiano, que lo va a tocar más adelante en parte de los aspectos controvertidos. En el tema concreto de lo propuesto por la autoridad, o lo que se puso en la mesa, es que se pudiera seguir compensando los saldos anteriores al 18. Lo que sucedió, pues no fue ni la mitad de lo que pedimos y habíamos acordado, porque en el 7 de enero nos dijeron en reglas que solamente se podía seguir compensando universalmente los saldos anteriores al 31 de diciembre del 18 contra el impuesto sobre la renta por adeudo propio, y no nos permitían compensarlo contra impuestos retenidos, lo que hacía eso pues inoperante o no lo hacía suficiente, y entonces pues no cumplieron en cierta manera lo que habían ofrecido con este tema. Entonces, lo que está ahorita es que se están generando mesas de trabajo. El gobierno federal ofreció que para las empresas que tenían operaciones o actividades a tasa 0% de IVA estaban analizando la posibilidad de seguir permitiendo con una nueva esquema de regulación la compensación universal, y para el caso de región fronteriza también lo van a revisar. Pero ya ahorita pues no estoy muy optimista de lo que pueda suceder, porque lo que habían ofrecido respecto a 2018 hacia atrás pues no lo dieron. Entonces mi cálculo es que quizá lo vayan a seguir permitiendo, pero igualmente nada más contra impuesto de la renta por adeudo propio para los contribuyentes de tasa 0%. Y en el caso de frontera no creo, porque como que nos están viendo como que nos dieron demasiado y todavía quieres más, ¿no? Entonces no percibo un optimismo real en este tema, aunque pues vamos a estar ahí batallando hasta que nos alcance para exhibir esa circunstancia, ¿no? Pero ustedes finalmente saben, ahorita tenemos un presidente sumamente fuerte, porque más de la mitad de los votantes votaron por él, y siempre que le reclamas, tiene autoridad moral el presidente para hacer lo que quiera, porque la mitad de los mexicanos votaron por él, y entonces siempre sacan ese tema, ¿no? Pues sí es cierto, pero pues eso no le da derecho a hacer lo que le da su gana, no podemos permitir que, aun y cuando hubiera tenido el aval de tantos mexicanos que votaron por él, pues que pueda hacer lo que quiera. Entonces vamos a seguir insistiendo para tratar de conseguir que pues pueda funcionar, pero no va a ser un tema fácil, ¿no? Bien, me brinco rápidamente para darle espacio a Manuel de que platique del tema de reducción, pero voy a hacer una pequeña introducción nada más sobre 2 o 3 temas que creo que son importantes. El decreto de reducción para región fronteriza fue algo interesante cuando se presentó vamos a decir,
antes de que acabara el año anterior, porque la expectativa era amplísima. Básicamente lo que el gobierno federal ofrecía: te voy a bajar el ISR al 20%, te voy a bajar el IVA al 8% y tú vas a tener el compromiso de dobletear el salario mínimo. Entonces, pues el discurso era interesante: oye, queremos generar una zona para que sea una zona de oportunidades, para que se pueda invertir más, para que la migración pueda, del sur del país y del resto de América, puede encontrar en esta zona un lugar antes que en Estados Unidos, que pueda ser buena para ellos, que puedan conseguir una oportunidad. Y se oía bien, la verdad es que el discurso se oía bien. ¿Qué preocupaciones traíamos? Las preocupaciones que traíamos: oye, ¿cuánto le va a costar al gobierno federal? 140,000 millones de pesos. ¿De dónde va a sacar? ¿Cómo le va a afectar a las entidades federativas el recurso? ¿De dónde va a sacar para reponer tal cantidad? Pues ya supimos por qué al final: porque nunca fue ni remotamente lo que pensamos que iba a ser. O sea, ¿qué pasó? Pues que no sucedió. Ya antes de fin del año platicábamos, Manuel y yo decíamos: oye, me enteré de que no quieren, no están considerando para el tema del decreto a las importaciones. ¿Cómo que no? Sí, no quieren. O sea, no es como antes nosotros lo teníamos, que cuando importábamos para región fronteriza teníamos una tasa reducida de IVA y que la pagábamos cuando importábamos para esta región. Pues eso no lo están incluyendo, nada más son para las operaciones en la región. Ah, caray, bueno, pues entonces si sacamos cuentas, pues a lo mejor sí alcanza, ¿verdad? Porque pues si le vas quitando y finalmente es optativo, no todos lo aplican o no todos pueden. Ahorita platicará Manuel de todos esos detalles. Finalmente estamos hablando de un boquete presupuestario de entre 20,000 millones de pesos y 30,000 millones de pesos. Ni siquiera pues remotamente lo que habíamos pensado que iba a ser el boquete del estímulo que se había generado. Entonces pues a lo mejor se alcanza con el combate a la corrupción y alcanza a salir ese diferencial que nos quitan, porque el alcance del decreto fue muy limitado, fue realmente en relación a lo que la expectativa que teníamos todos que pudiera llegar a ser, pues no fue. Un tema muy relevante que también Alberto va a tocar con mucho detalle, pero nada más para llamar a su atención. Dice este decreto, se propone como parte de la práctica de gobierno, que la responsabilidad que teníamos las empresas en esta zona a cambio de recibir esos beneficios era dobletear el salario mínimo. ¿Saben ustedes cuántas personas hay de salario mínimo en Baja California? Ahí les va: 571 personas. En todo el estado de Baja California reciben un salario mínimo. Solamente 571 personas van a recibir el doble de salario mínimo, ¿no? Luego están 280,000 personas en Baja California, reciben 2 salarios mínimos. 245,000 personas reciben 3 salarios mínimos. 4 salarios mínimos, 124,000 personas, y 5 salarios mínimos, y así sigue para adelante, ¿no? Pero ya se empieza a reducir, 65,000 personas. Entonces, pues ¿dónde está el beneficio que decía el presidente para los trabajadores de la frontera? Pues no, 571 personas. Esos son los ganones del decreto que se propuso por el presidente. Ese es el gran regalo que el presidente de México le hace a 570 trabajadores de esta zona y región Baja California. Entonces, pues, ¿qué implica eso? Pues es una burla, ¿no? Desde siempre vieron que aquí en esta zona nadie paga el salario mínimo. Desde siempre todo el mundo sabíamos que nadie paga el salario mínimo, porque la industria maquiladora jala mucha del salario, pues para poder jalar esa mano de obra que necesita, y pues necesita pagar más para tenerla ahí, y siempre pues la tablita estaba más alta, ¿no? Bueno, otro tema que es importante que reflexionemos, que quiero platicarles, es ¿por qué un decreto? ¿Por qué no una ley? ¿Por qué no modificó la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA para bajar el impuesto sobre la renta, la tasa al 20, y bajar la tasa del IVA al 16 al 8?
¿Por qué lo hizo por un decreto? ¿Porque era más fácil? ¿Porque era más sencillo? ¿Porque no tenía por qué preocuparse? Creo que hay en este tema cosas muy relevantes que sí fueron muy premeditadas y muy calculadas para llegar a la conclusión de por qué no utilizar una modificación de ley teniendo todo para hacerlo. Porque, vuelvo al tema, Morena puede con facilidad modificar las leyes de una manera muy sencilla, no tiene que pedirle permiso a nadie, tiene todo el control para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hizo a través de un decreto? Y aquí el comentario es el siguiente: hay dos cálculos que creo que hizo el gobierno federal en este tema. Uno que vamos a llamarle cálculo político electoral, porque creo que también está subyacente en este tema, y el otro es el tema jurídico. En el tema de cálculo político electoral, ustedes vieron que este decreto, cuando sale, se nace, se ofrece, es por 2 años. Y luego dicen en una declaración que va a ser por más años, que va a ser todo el sexenio. Pero de entrada, todavía sin modificarse, son 2 años. Se dijo que era porque pues se iba a medir, a ver qué tanto había costado y en su caso ver si lo mantenían. Pero qué casualidad que es a la mitad de la administración, cuando se tiene que renovar el Congreso de nueva cuenta y donde el presidente puede decir: si votas por mí, te doy otros 3 años, ¿no? O te doy otros 4 años. Porque hay un cálculo, efectivamente, que puede ser que a la mitad de la administración, para que los ciudadanos de la frontera sigan gozando del beneficio, pues sigan contentos y tengan que seguir votando por quien corresponde. Y evidentemente es un control de tiempos, es un control de ver cómo quito, doy, como yo lo considere, porque los beneficios pues, o las bondades o las entregas de los estímulos o de los premios, pues yo, presidente, decido cuándo, cómo y quito y doy, porque yo soy el que lo determino. Y pues sí, ciertamente pudo haber sido también alejarse un poquito esta dinámica de la parte del desgaste que pudiera darse de la discusión en el Congreso. Y el otro cálculo es el jurídico, el cálculo jurídico, porque hay un tema que tenemos como antecedente negativo para efectos de haberlo hecho en ley. Ustedes recordarán que cuando estábamos al 11% y nos subieron al 16%, los que estábamos en frontera promovimos un amparo para discutirle que era un trato inequitativo, que debía a la frontera tratarse diferente porque la competencia con el norte del país nos hacía diferentes y se valía tener diferenciadamente una tasa. Esa era la propuesta de la discusión, para que se trataran igual a los iguales y desigual a los desiguales. La Suprema Corte dijo: no, todos somos iguales en México, todos debemos de pagar el mismo IVA en México y no puede haber ningún problema relacionado con la aplicación de esta homologación de impuesto. Y entonces esto se convierte en una trampa, porque si ahorita proponen una ley en donde sí se hace una diferenciación por zona geográfica, habiendo recientemente la Corte declarado que todos somos iguales, entonces ¿cómo va a justificar ahora en los amparos que promuevan fuera de región fronteriza, los que promueva Sinaloa, los que promueva Nayarit o los que promueva Cuernavaca, y digan: ¿saben qué? Pues yo creo que es un trato desigual, todos somos iguales, y hay un antecedente reciente de la misma Corte que decía que todos somos iguales para efectos de la tasa. Entonces ciertamente había una trampa constitucional derivada de los anteriores criterios de la Corte. Por eso una buena parte de la decisión implicaba que no podía ser en una ley, no podía hacerse modificándose la ley de ingresos, perdón, la ley de Hacienda, impuesto de la renta y la ley del IVA. Por eso se tenía que hacer a través de un decreto, porque en el decreto que expide el Poder Ejecutivo no se rige por las mismas limitaciones que las leyes. Es un decreto que expide el Ejecutivo, no tiene las mismas características. Ahí sí puede el presidente quitar, dar, ofrecer, modificar como a él le venga en gana, porque él es el presidente. Y él puede hacer eso porque constitucionalmente tiene la posibilidad de diferenciar por zonas geográficas, y si él quiere estimular una zona económicamente, lo puede hacer, y él sí puede diferenciar.
pero las leyes, por estos antecedentes que les comento, no se podían hacer. Este tema de que fuera a través de un decreto lo llevó a una trampa que no hubiera querido, y fue donde todo el mundo nos confundimos más, porque en la trampa de hacerlo a través de un decreto, el presidente, cuando volteó a ver, oye, pues baja la tasa, se dio cuenta que no podía. El presidente no puede bajar las tasas de un impuesto. Sí tiene limitaciones el presidente, no puede hacer lo que le dé la gana, no puede bajar las tasas de un impuesto, eso solamente lo puede hacer el Congreso. Entonces, como no podía bajar las tasas, ¿qué hizo? Inventó todo este tema, artilugio, maña, crédito, oye, súmale, réstale y al final te va a quedar el 20 y el 8, ¿no? Este tema finalmente se tuvo que manejar de esta forma porque el impedimento constitucional que tenía el presidente para modificar las tasas le obligó a generarlo a través de un estímulo vía crédito, y entonces hasta de manera chistosa dice en la parte del decreto el tema del IVA, donde dice, mira, es que técnicamente pues se tendría que subir el 16 menos el crédito otorgado, llegar a que fuera el 8, pero dice, como esto lo queremos hacer práctico, pues ponle el 8 nada más, ¿verdad? Pero para hacerlo más sencillo y todo el mundo lo entendamos más fácil, ponle el 8. Pero ya todo el mundo lo sabemos, no existe la tasa 8% de IVA, no existe, no hay tasa 8% de IVA, como tampoco hay 20% de IVA. Hay un crédito que te lleva a través de esta mecánica matemática a esa circunstancia desde una perspectiva práctica, pero no hay una reducción de tasa, impuesto de la renta, ni de IVA. Entonces, bueno, eso es un poco nada más para que tengan ustedes claro por qué fue el decreto. Y por último, para que también no se coman el cornflakes, como dice un amigo así tan fácil, en el discurso político hablamos de una zona libre, de la zona libre más grande del mundo. No es una zona libre, esto no es una zona libre, no somos una zona libre, somos una zona reducida de impuestos, no somos una zona franca, es falso, no es cierto. Si quieren vender que somos una zona libre en el discurso, que lo hagan, está bien, pero no somos. Por lo menos nosotros debemos, que estamos en región fronteriza, debemos de tener claro que somos una zona reducida de impuestos. Tenemos evidentemente una zona libre, es que no hubiera impuestos. Aquí nos quedamos con el vocabulario de que somos una zona libre por como veníamos antiquísimamente en el tema, cuando éramos territorio que éramos una zona libre. Pero con el tiempo, lo único que teníamos en los últimos años era una tasa de IVA reducida. Y eso, aquí lo decíamos, estamos en la zona libre, pero no éramos zona libre, porque nada más teníamos una tasa reducida de IVA. Ahora tenemos una tasa reducida de renta y una de IVA optativamente, y podríamos decir que pues, al no ser necesariamente generalizado, tenemos que hablar como corresponde, no podemos hablar de una zona como tal. Sin embargo, el uso de la terminología de nuestros políticos a veces llama mucho la atención. Nada más quería hacerles esas precisiones legales para pasarle a Manuel la voz en la parte más importante. Adelante.